Hola, hola amigos de la banqueta virtual. Estamos acá pues muy emocionados porque hoy es nuestro primer episodio de Jueves de Ciencia en la banqueta virtual divulgadora de ciencia. Entonces aquí tenemos pues a nuestros invitados, ¿vale? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la banqueta. Por supuesto, tenemos a nuestro anfitrión, Edbert Sánchez, es parte de la Hola banqueta. a todos. Saluda, Edbert. Tenemos Hola a a todos. Eder Riveros y a Henry. Ellos son los divulgadores de ciencia para la banqueta virtual y nos da muchísimo gusto tenerlos nuevamente. Edbert, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de los que más me apasiona, que es uno de los objetos más espectaculares del universo, los más extremos, los más poderosos, que son los agujeros negros. Siempre ha sido un tema que me ha llamado la atención y el día de hoy los veremos con detalle, porque tenemos a personas muy preparadas en ese aspecto, que son divulgadores y nos van a hablar con detalle desde su historia, cómo se han descubierto, cómo ha sido porque ha sido una evolución, ¿verdad? El proceso para descubrir estos objetos tan increíbles. Y pues hoy tenemos a Henry y a Eder, que nos han estado acompañando últimamente. No sé si se pueden presentar. Henry. Bueno, Henry, te escuchamos. Claro que Henry. sí. Muy buenas noches, de mucho gusto. Mi nombre es Henry Cabrera. Siempre desde pequeño me apasionó la ciencia, me encantaba leer libros, artículos de divulgación y todo. Antes que nada quiero decir que soy una persona común y corriente que le apasiona la ciencia, que le gusta la cultura general, y lo que vamos a transmitir son cosas que nosotros leemos y hemos aprendido y lo que se nos va pegando con las personas que se dedican directamente a esos campos. Hay cosas que a veces uno hace analogías, vamos a hacer analogías bastante. Puede que tal vez lo mire algún físico o algún matemático o algo y que no se horrorice, porque las analogías son para que el público en general, el núcleo, entienda, porque si se habla con el lenguaje, la jerga a veces científica, la gente no tiende a no entender. En cambio, cuando uno le habla de una forma en que ellos, dándole ejemplos, ellos entienden mejor. Pero las analogías a veces no son exactamente a lo que uno está describiendo matemática o físicamente. Entonces, en ese sentido, les pedimos perdón a los que se dedican directamente a esas ramas de la física. Eder, contanos. Gracias, Henry. Eder, contanos. Buenas noches, Edbert, Vanessa, y detrás de este máster, a Kevin, que está ahí atento a colaborarnos, a Vanessa, a Edbert, a todos ellos. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Es un honor para mí estar aquí y divulgar una de las cosas que más me encantan, y es ciencia. Y entre este tema, agujeros negros. Qué tema tan espectacular. Y desde Colombia, desde la ciudad de Melgar, en este momento un saludo especial. Hoy pues nos toca fuerte el tema porque una de nuestras compañeras, Sai Mejía, quien estaba lista, bueno, tiene un imprevisto y pues ojalá se recupere, esté fuerte para dentro de 8 días, que esté activo aquí con nosotros. Desde muy niño, mi pasión por la ciencia viene de, mi papá era profesor, nosotros estábamos en una escuela rural y mi papá llevaba unas láminas. Y tanto llevó una lámina a los 7 años que decía la Vía Láctea. Los griegos la llamaron camino de leche. Entonces, tanto fue mi fascinación por ello que le preguntaba a mi padre, papá, ¿qué son los griegos? ¿Eso qué es? Entonces, tanto me acuerdo que me dijo, si quieres aprender, busca en la biblioteca, hay diccionarios, hay libros, y cuando yo empiezo a abrir el diccionario, pregunto en términos de esto, y veo una imagen de Neil Armstrong, yo voy a contarle aquí personal esa anécdota. Yo la cogía, como no teníamos luz en la escuela, en esa zona rural, cogía el diccionario a las 6, 7 de la noche y miraba la imagen de la luna con Neil Armstrong, o sea, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, y decía, es imposible, que eso pudo haber sido. Entonces, esa parte, desde ahí, desde los 7, 8 años, a mí me llenó de mucho. Y es un honor compartir aquí. Es como un hobby, un pasatiempo, pero aprendemos muchísimo, porque si algo nos caracterizó a los que nos encanta la divulgación de ciencia, fue que en pandemia estuvimos aportando información de muchas cosas que la gente quizás no sabe o no entiende o no quiere saber. Entonces, aquí es un honor
regalar un poquito, como dijo Henry, un poquito de información de lo que vamos a entrar a. Muchas gracias, Eder. Aplausos a los dos. Pues sí, el tema de hoy es realmente, antes de entrar en detalle, ¿verdad? El tema de hoy es uno de los temas más interesantes, pero más complejos de entender. Vamos a ver, entender el espacio-tiempo, a conocer objetos con más infinita, y realmente hay cosas que para nosotros, para nuestra mente humana, no podemos entenderla, pero vamos a tratar de decir, como decía Henry, a tratar de usar analogías para poder entenderlo de la mejor manera. Y pues, primeramente vamos a empezar con historia. Eder, el tiempo es tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a todos nuestros apasionados acá. Saludamos a Jairo, que ya está por aquí en los comentarios. Jairo, buenas noches, bienvenido. Y claro que sí, esté pendiente que aprendemos muchas cositas. Muy bien, Jairo. Bueno, a Henry, a Edberg, gracias por esa invitación desde hace unos días. Y es un honor para mí participar gracias a la venia de ustedes. Desde Colombia, un café inmenso para ustedes, lo mejor de lo mejor. Y bueno, vamos a aprender en esta monstruosidad de agujeros negros. Antes de iniciar historia, yo quisiera leerme este texto, esta frase textual. Dice, en un abrazo de Cooper con su hija Murph, le dice Cooper lo siguiente: cuando esté ahí arriba durante el hipersueño, o yo viajando casi a la velocidad de la luz, o cerca de un agujero negro, el tiempo va a cambiar para mí y va a pasar más despacio. Y cuando nos reencontremos, los compararemos. Murph le dice, ¿el tiempo pasará de forma diferente? Cooper le dice, sí. Así que cuando vuelva, a lo mejor tengamos la misma edad tú y yo. Ese momento es de lágrimas, ese momento es especial. Y arranco con esto porque es de una película llamada Interestelar, que precisamente nos acompaña el fondo de esta presentación. Ahí está Gargantúa y su planeta Miller. Los invito, a propósito, este año se estrena nuevamente, 27 de septiembre, si no estoy mal es el estreno, 10 años, y comenzamos por ahí, con la historia. Así que, con este preámbulo de esta frase de Interestelar, quisiera contarles un poquito de historia, desde dónde viene lo que conocemos como agujeros negros. Ofrezco una disculpa para todos, como dijo Henry, de pronto se nos pueden ir errores, no somos tan expertos, no somos cosmólogos de alto nivel, ni somos físicos en mecánica cuántica, pero se nos pueden ir algunos detalles, así que ofrecemos una disculpa en nombre de todos los que divulgamos ciencia. No lo hacemos con intención, a veces se nos va y a veces es difícil saber, pero tratamos de hilar ahí en lo cortico para poder dar este detalle. Muchas gracias, Jairo. Sí, señor. Eder le saca las lágrimas a uno con ese inicio, pero buen inicio. Gracias, Jairo. Sí, señor. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos con esta pequeña historia sobre los agujeros negros. Arranco con lo siguiente. Aquí hay dragones. La cita original en latín, hic sunt dracones. Es una cita de origen medieval que solía aparecer en los mapas junto a reptiles coriáceos y otras criaturas mitológicas para señalar los límites de lo conocido y por ende de lo peligroso. Los satélites y la cartografía ya casi han acabado con los rincones ignotos del globo terráqueo, pero el misterio acecha en el firmamento, más allá de los mapas, en el corazón de unos monstruos más reales, mitológicos, los agujeros negros. Como los unicornios y las gárgolas, los agujeros negros parecen estar más en los territorios de la ciencia ficción y la mitología antigua que en el universo real. Como ha escrito Kip Thorne, aquí resalto el nombre, experto en agujeros negros de Caltech y Nobel de Física en 2017. Ojo, y también productor de Interestelar. Súper. Por la primera detección de ondas gravitacionales. Según James Craig Wheeler, astrofísico de la Universidad de Texas, casi cualquiera comprende el simbolismo de los agujeros negros, como unas fauces abiertas que todo lo tragan y nada dejan salir. Se puede decir que los agujeros negros son un auténtico comecocos de la materia, de la energía y hasta del espacio. En su superficie hay un punto de no retorno llamado horizonte de sucesos, un tema interesante que nos va a explicar Henry más tardecito, a partir del cual nada puede escapar a la gravedad, nada, ni siquiera la luz.
por lo que no es posible verlos directamente. Además, cualquiera que se acercase demasiado a ellos podría acabar espaguetizado, o lo que es lo mismo, desgarrado por su inmensa gravedad hasta las partículas fundamentales. Por si esto fuera poco inquietante, un observador externo vería a la víctima congelada en el tiempo, en la superficie del agujero, mientras éste ya habría desaparecido. En el espacio nadie puede oírte gritar. En un agujero negro nadie puede verte desaparecer, dijo el famoso astrofísico Stephen Hawking. Entonces, haciendo este inicio de historia, pues el concepto de agujero negro tiene al menos 200 años, y yo creo que un poco más. Estamos hablando de que sus raíces están en las leyes de la gravedad, publicada nada más y nada menos que por Sir Isaac Newton, uno de los primeros rockstar de la física, el genio que abrió el velo del conocimiento al mundo científico. 100 años más tarde, llevaron al astrónomo John Michell, ¿sí? Casi que es un científico desapercibido. Vamos a ver si de pronto por aquí producción nos regala algunas diapositivas, si son posibles. Este es Isaac Newton, y en la otra, ingeniero, gracias, este es John Michell. Grande, pero lo desconocen. Newton ha eclipsado mucho estos nombres. Newton, Maxwell y Einstein han eclipsado estas bellezas, a estos personajes que nos han aportado muchísimo. Entonces, John Michell dice, es acuñado el padre de los agujeros negros. Imaginó una estrella tan grande y pesada que fuera capaz de que, abro comillas, la luz volviera hacia ella como resultado de su propia fuerza de gravedad. Estamos hablando por allá en 1700, es decir, casi 224 años. Entonces uno dice, vaya, genio, sí que se los imaginó. Ahora bien, en 1796, el matemático francés Pierre-Simon de Laplace, uno de mis favoritos, por su libro Mecánica Celeste, llegó a una conclusión similar en plena Revolución Francesa. También los imaginó. Cuerpos inmensos tienen que deformar algo del espacio. Sin embargo, estas estrellas oscuras quedaron en el olvido, hasta que llegaron teorías más avanzadas para la luz, la gravedad y la materia, de la mano de uno de los más grandes. Ya sé que Henry está que se habla. Albert Einstein, señor productor, si nos puede pasar la que sigue, que es la de Laplace, esa muy bien, y ahí sí Einstein, porfa, gracias. Entonces, de la mano de uno de los más grandes, el tercer rockstar, lo apodo así porque el primero es Newton, el segundo es Maxwell, el tercero es Albert Einstein, y su teoría de la relatividad. Ayer precisamente se recordaban 105 años del famoso eclipse solar, aquel 29 de mayo de 1919, que lo volvió famoso. Hay un meme por ahí que dice, un día trabajas en una oficina de patentes, al otro día eres famoso. 29 de mayo. Bueno, realmente no fue así. Hubo que esperar unos meses hasta septiembre que lo volvió famoso el artículo. Entonces, uno dice y uno se pregunta, este legado de Einstein, este legado de sus cosas, de Newton, es inconmensurable. Sus teorías están más allá del entendimiento de los mortales, de esta gente de a pie. Soñaron totalmente despiertos y generó una revolución sin precedentes. Había alcanzado y quizás superado a Isaac Newton. Ahora bien, apenas unos meses después de que Einstein presentara su relatividad general y que demostrara que la gravedad afecta el movimiento de la luz, en 1916, voy a regalar un nombre muy famoso en agujeros negros. El teniente de artillería y astrónomo Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein para un punto en el vacío, allanando el camino para el concepto actual, de agujero negro. Schwarzschild, desde luego, encontró la primera solución de las ecuaciones de Einstein, que representa el agujero negro más sencillo. Los cálculos del alemán mostraron que algunos de los parámetros de las ecuaciones de Einstein se hacían infinitos a partir de cierta distancia del corazón del agujero negro. Comenzaban a hacer así algo que va a explicar Henry más adelante, llamado la singularidad, una región del espacio donde la relatividad no funciona y algunas magnitudes adquieren valores infinitos. En 1931, y enfrentándose a feroces críticas de prestigiosos astrónomos, el indio Subrahmanyan Chandrasekhar
estimó un límite de masa a partir del cual la presión de degeneración de electrones no bastaría para frenar el colapso impulsado por la gravedad. Esto se conoce como límite de Chandrasekhar. En 1939 les presento a Julius Robert Oppenheimer. A propósito, los invito a ver la película. Uno de los padres de la bomba atómica, entre otros, predijo que una estrella de neutrones podía colapsar por las razones presentadas por Chandrasekhar. Más adelante interpretó la singularidad a partir del radio de Schwarzschild como una burbuja donde el tiempo se detenía para observadores externos, pero no para los observadores que cayeran en las fauces del agujero. Durante un tiempo, los agujeros negros volvieron a caer en el olvido y se convirtieron en curiosidades matemáticas. Al mismo tiempo, la relatividad pasó a considerarse como una teoría muy hermosa, pero no demasiado útil. Sin embargo, a partir de los 60 la situación cambió por completo y comenzó una edad dorada de agujeros negros y relatividad. Entonces comienza la edad de oro de los agujeros negros. En 1958, David Finkelstein identificó la inquietante superficie esbozada por Oppenheimer como el horizonte de sucesos. Jocelyn Bell confirmó la existencia de púlsares, demostrando que la estrella de neutrones no eran una mera curiosidad teórica y que en la naturaleza se podían producir realmente estructuras muy masivas y compactas. En 1963, Roy Kerr encontró la solución explícita que describe los agujeros negros en rotación, que son los que seguramente aparecen en procesos reales de formación. John Archibald Wheeler, quisiera que eso, muy bien, gracias, señor productor. A Kevin, gracias por este apoyo. Si puedes pasar a la que sigue, si te lo agradezco para quedarme ahí. Ese es John Archibald Wheeler, muy bien, gracias. Y si puedes pasar a la otra imagen. Hoy no la tengo. Entonces devuélvate un poquito a Archibald Wheeler, tal vez no la agregué, bueno, ahí puede ser. Dijo lo siguiente: John Archibald Wheeler vio más allá del horizonte de eventos. Acuñó el concepto de agujero negro, agujero blanco, agujero de gusano, geón, espuma cuántica y geometrodinamica. Hay una frase muy famosa de John Archibald Wheeler que dice: la materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y la voy a repetir porque me encanta, es una de nuestras favoritas. La materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Qué extraordinaria frase. Uf, por favor. Gracias, John Archibald Wheeler, por ese regalo. Ahora bien, la dupla perfecta. Roger Penrose está vivo y hay que llevarse muchas ideas de él. Inició el estudio de teoremas cualitativos sobre singularidades y horizontes. Y Stephen Hawking, imagínense esa pareja, ¿de qué no hablaron, no, Henry? Roger Penrose y Stephen Hawking culminó el programa y descubrió la evaporación cuántica de los agujeros negros. Estos trabajos de Hawking se completaron cuando en 1974, es decir, ¿hace cuánto? 50 años, predijo el efecto conocido como radiación de Hawking. Un frío día de septiembre de 1964, Roger Penrose recibió la visita de un viejo amigo, el cosmólogo británico Ivor Robinson. Había llegado desde Dallas, donde vivía y trabajaba. Siempre que se encontraban, nunca les faltaba la conversación, y su charla en esta ocasión fue ininterrumpida y amplia. Mientras caminaban cerca de la oficina de Penrose en el Birkbeck College de Londres, se detuvieron brevemente en la acera, esperando a que el tráfico les permitiera cruzar. Esa parada momentánea de su paseo coincidió con una pausa en la conversación y se quedaron en silencio al atravesar la calle. En ese momento, escuchen bien, la mente de Penrose divagó. Viajó 2.500 millones de años luz a través del vacío del espacio exterior hasta la masa hirviente de un cuásar giratorio. Se imaginó cómo el colapso gravitacional se estaba apoderando de ella, atrayendo una galaxia entera más profundamente y cada vez más cerca del centro, como una patinadora artística girando al tiempo que acerca los brazos al cuerpo. La masa giraba más y más rápidamente a medida que se contraía. Este breve ejercicio mental lo condujo a una revelación, una que 56 años después, imagínense, le valdría el premio Nobel de Física, como muchos relativistas físicos teóricos que trabajaban para probar, explorar y ampliar la teoría de la relatividad del genio, Albert Einstein. Penrose había pasado la década de los 60 estudiando una contradicción extraña.
pero particularmente complicada, conocida como el problema de la singularidad. Einstein publicó su teoría de la relatividad en 1915, revolucionando la comprensión de los científicos sobre el espacio, el tiempo, la gravedad, la materia y la energía. Ahora bien, nos encontramos contra uno de los santos griales de la física, y en este instante Jacob Bekenstein hizo la primera conexión entre los agujeros negros y la teoría de la información. Werner Israel fue uno de los pioneros de los teoremas, entre comillas, no pelo, y su contribución fue enorme a la comprensión contemporánea de los agujeros negros. James Maxwell Barden, nacido en 1939, es un físico estadounidense conocido por su trabajo en el campo de la relatividad general, particularmente en la formulación de las leyes mecánicas de los agujeros negros. También descubrió el llamado vacío de Barden, una solución exacta de la ecuación de los campos de Einstein. Kip Steve Thorne, nacido el 1 de junio de 1940, es un físico teórico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física y del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, conocido por sus numerosas contribuciones en el campo de la física gravitacional y la astrofísica, y por haber formado a toda una generación de científicos. Viejo amigo y colega de Stephen Hawking y de Carl Sagan. Oh, gracias, Carl. Ocupó la cátedra profesor Feynman de la física teórica en el Instituto Tecnológico de California hasta el 2009. Thor es uno de los mayores expertos mundiales en las aplicaciones a la astrofísica de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En la actualidad prosigue sus investigaciones científicas. A propósito, les pregunto, ¿han visto la película Interestelar? Si no la han visto, por favor, háganlo. Ahí está la mano de Kip, ahí. Allí el astrofísico estuvo detrás de las teorías científicas de Interestelar y simuló, bajo ciertas reglas informáticas, el agujero negro llamado Gargantúa y de cómo se vería si alguien pudiera acercarse lo suficientemente para verlo. Ojo, aquí hay una aclaración. Lo diseñó y lo que pesa ese agujero son 890 discos parecidos a los celulares, 890 discos de 1 terabyte, para que ustedes, 890 discos, perdón, de 1 giga, para que ustedes entiendan, casi 1 tera. ¿Sí? Ahora bien, Demetrios Christodoulou es un matemático y físico griego que se hizo famoso por su demostración junto con Sergei Kleinerman de la estabilidad no lineal del espacio-tiempo de Minkowski, de la relatividad especial en el marco de la relatividad general. Seguido a esto, Saul Tucholsky es un astrofísico teórico y profesor de física y astronomía en Caltech de la Universidad de Cornell. Y sus principales intereses de la investigación incluyen la relatividad general, la astrofísica relativista y la astrofísica computacional. William George Bill Unruh es un físico canadiense de la Universidad de Columbia, británica, quien describió el hipotético efecto Unruh en 1976. Las contribuciones de él han cambiado la forma de entender la gravedad, los agujeros negros, la cosmología y los campos cuánticos en espacios curvos, incluyendo el descubrimiento del ahora conocido como efecto Unruh. Ha contribuido a los fundamentos de la mecánica cuántica en áreas tales como la decoherencia y la cuestión de tiempo en mecánica cuántica y el papel del tiempo en la mecánica cuántica. Ha ayudado a esclarecer el significado de la no localidad en el marco cuántico. En particular, afirma que el carácter no local de la mecánica cuántica no aparece del teorema de Bell y que en la última instancia, la mecánica cuántica es una teoría local. Un rol especialmente crítico con un experimento famoso de los agujeros negros. Y por último, quiero presentarles a una mujer americana que apenas sabía lo que es un agujero negro. Sin embargo, ella ayudó a transformar nuestra visión de los agujeros negros para siempre. Ella tiene 35 años. Se llama Catherine Louise Bowman, la mujer que ayudó a hacer la primera imagen del mundo de un agujero negro, la que mostró. En 2013, Bowman se unió al proyecto Everett Orings Telescope. En sus propias palabras dijo: me senté en esa reunión durante 2 horas y no entendí casi nada. Apenas sabía lo que era un agujero negro, pero recuerdo haber pensado al final de la reunión que realmente quería trabajar en este proyecto. Ella lideró el desarrollo de un algoritmo para imágenes de agujeros negros conocida como reconstrucción continua de imagen de alta resolución llamada CHIR, que es la que nos muestra el agujero negro, esa que están viendo en la imagen, el agujero negro de la galaxia M87 y del nuestro de Sagitario a asterisco.
por aquí esta pequeña clase de historia. Discúlpeme si fue muy larga, pero quería embeberlos un poco para conocer que esos monstruos no vienen de ahora, vienen de mucho atrás. Sí, gracias, Eder. Realmente ha sido muy interesante todo desde descubrir cómo Newton descubrió, perdón, nos dio los primeros, nos ayudó a entender la gravedad, ¿verdad? Luego Einstein descubrió cómo es que la materia y la luz principalmente puede ser afectada por el espacio-tiempo y cómo es que llegamos hasta ahora, ¿verdad? Que tenemos fotos de ¿cómo es? M87, ¿verdad? La galaxia M87. La M87, sí, señor, correcto. A Sagitario. Y de Sagitario a Estrella también. Y otra cosa que no sé si sería bueno agregar también aquí son las ondas gravitacionales que también tienen cierta relación con los agujeros negros. Sí, ¿verdad? Son una predicción teórica de la relatividad. Todo ha sido a partir de lo que dijo Einstein. Pues realmente gracias, Eder, por esa introducción muy amplia de los agujeros negros. 200 años de historia en un ratito. Era necesario, 200, era necesario. 200, estamos hablando de 80, 248 años. Exactamente, Wow. lo resumí en 15 minutos. Muy bien. Para no aburrirlos, ¿eh? Es aquí estamos distorsionando el espacio-tiempo. Claro que sí, estamos distorsionando el espacio-tiempo. Pues hay ahorita, una cosa, discúlpeme. Edgar, se me fue un detalle, es la galaxia elíptica, discúlpeme, M87, le había dicho M87, perdón, M87 y Sagitario A asterisco. Gracias por esta forma de poder uno escribir. Sí, está bien. Pues gracias, pues no sé si hay tantas dudas de esto, porque realmente ha sido una historia y creo que vamos a tener más dudas en relación con qué son los agujeros negros y todo lo que nos va a explicar ahorita Henry, ¿verdad? Pero sí, tal vez agregando, ¿verdad, Eder? ¿Qué impacto ha tenido el poder descubrir estos objetos en nuestra historia? Yo sé que ya nos diste la historia de esto, ¿verdad? Pero ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, en la ciencia, en adelantos científicos? ¿A qué nos ha ayudado en la ciencia a entender esos objetos y todo lo que conlleva? Edgar, gracias. Voy a dejar un detalle que se me olvidó, qué pena, pero así funcionamos los que nos gustan estas cosas. Algo que quería compartirlo y lo compartí en mi Facebook hace unos meses. Cuando pensamos en la gravedad, como concepto tendemos a pensar en Isaac Newton, el rockstar, y su manzana. Pero la idea de la gravedad como fuerza de atracción fue sugerida por primera vez, ojo, por el astrónomo indio Brahmagupta en el año 628 de nuestra era, es decir, o 628 después de Cristo. Lo llamó Guru Bakarsan. Para que lo guarden ahí, Guru Bakarsan, en el año 628, uno de los primeritos en agregarle gravedad a estas cosas. Edgar, te respondo, ¿qué impacto ha tenido? Yo creo que todo responde, Edgar, a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ese genio, en su año milagroso en 1905, todo lo que hizo, esos 4 estudios cambiaron el mundo y cambiaron la mente de muchos. No es que haya superado a Newton, vuelvo y aclaro, pero es que lo que hizo de calcular con exactitud la órbita de Mercurio a través de la teoría de la relatividad, de expresar esto, el concepto de monstruos allá, no monstruos como tales con varios, no. Hablamos de regiones tan densas, que están en cada uno de los centros de las galaxias. Hombre, esa cosa lo pone uno a pensar. Y no había celular, no había Google, no había Wikipedia. ¿Qué nos trae esto, Edgar? Por lo menos eso que tiene la chica, ojalá, Kevin, si la puedes dejar ahí la imagen, gracias. Eso que ves ahí, esos discos duros, imagínate, esos discos duros que ves ahí, es uno de los adelantos traídos tanto de la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque implica construir ciencia, hardware, software. La programación ha avanzado mucho para esto. Implica que todas esas soluciones que vemos ahí las tenemos el ciudadano común. Por lo menos esto es un adelanto de ciencia aeroespacial. Esa imagen de las teras las cargamos en nuestros computadores. Ya estamos en discos duros sólidos de 4 teras, de 8 teras, de 12 teras. Entonces, mira que todo lo que se implica en ciencia, yo digo algo, no se gasta en ciencia, se invierte en ciencia. Y todo lo que se ha invertido en ciencia, eso tiene un alcance 12 veces, que es lo que tiene la métrica de las misiones Apolo.
por cada dólar que se invirtió en las misiones Apolo, se retribuyeron $12. Entonces es mucho, es ver muchísimo lo que podemos tener para el ciudadano común, ¿sí? Para el ciudadano común. Para analistas y científicos de alto nivel, hombre, eso es una cosa grande. Gracias por la respuesta, Heather. Sí, realmente siempre recibimos de la ciencia, todos disfrutamos de los beneficios de la ciencia, desde un pequeño transistor que viene nanómetros en nuestro procesador hasta los satélites de GPS, ¿verdad? Todo es parte de eso y creo que en su momento también van a tocar el tema de GPS, que también tiene que ver mucho con esta teoría, claro que ¿verdad? Sí. Ajá. Pues ajá. Voy a decirle, voy a hacer una intro antes de que entre Henry con el tema grueso de como tal, para seguir y tú me vas preguntando y aquí o le contestamos a nuestros comentarios acá. Así que adelante, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, voy a comenzar con esto que nos han preguntado. Yo creo que la historia de todo esto ha eclipsado un poco, pero bueno, voy a decir lo siguiente. Los agujeros negros como tal. Si quieres, Kevin, si quieres poner la imagen de Gargantúa o si quieres poner una imagen. Ah, bueno, escúcheme, Henry, se me olvida un detalle. Kevin, si puedes poner la del telescopio espacial Hubble, se lo agradezco, si puedes. Está más adelante, antes de... Es el web. El web, ahí atrásito, gracias. Hay un detalle de web que lo vamos a dejar al final, ¿sí? Lo último que descubrió, exactamente estamos... esto está con fecha del 16 de mayo. Uno de los agujeros negros más distantes hasta la fecha, entonces lo vamos a tocar al final. Por ahora voy entonces, gracias, Kevin. Voy a entrar, si quieres dejar la imagen de fondo de Gargantúa, me parece bien para poder seguir contando. Entonces, los agujeros negros, en función de su tamaño, hay 3 tipos de agujeros: primordiales, estelares y supermasivos. Los primordiales son hipotéticos y en esto yo creo que va a ser muy fundamental lo que pueda hacer James Webb. Nunca se ha detectado uno. Se trataría de objetos muy pequeños, casi diminutos, que se habrían formado en los instantes que siguieron al Big Bang. En aquellos momentos las condiciones de temperatura y presión eran tan extremadamente elevadas que era posible que hubiera regiones tan densas que pudieran generar ese tipo de agujeros negros, al menos justo antes que la expansión las dispersara, reduciendo esa densidad. Estos agujeros negros primordiales, su acumulación, se consideran candidatos a materia oscura, objetos invisibles que generan la gravedad necesaria para acumulada a la generada por la materia visible, mantener unidas a las galaxias y que funcionen como se observa, ¿sí? Que lo deben hacer. Por otro lado, en el extremo opuesto están los supermasivos. Se considera que todas las galaxias, como lo repetía en la historia, tienen uno en su centro. El de la Vía Láctea se llama Sagitario A asterisco, se lee como estrella, muy bien, algunos le dicen asterisco, pero se lee Sagitario A estrella. Estos objetos no son hipotéticos, se sabe que existen y lo comprobamos con la M87 y el nuestro. Eso es gracias a Catherine y su algoritmo. Incluso se han obtenido imágenes de 2 de ellos, que es lo que hablábamos ahorita, gracias al Event Horizon Telescope. En este caso, el misterio no es su existencia, sino cómo se formaron. Puede que sea por acumulación o fusión de otros más pequeños, pero no sabemos con certeza, como tampoco se sabe si las galaxias se formaron a su alrededor o si ellos se formaron una vez creadas las galaxias. Esas son preguntas de la ciencia. Pero en lo que nos vamos a centrar hoy son lo que mejor conocemos dentro de lo que cabe, los agujeros negros estelares. Estos agujeros son cadáveres de estrellas y seguramente los objetos más fascinantes de todos los que pueblan el universo. Para entender cómo se forman, primero debemos saber, a muy grandes rasgos, cómo funciona una estrella. La existencia de una estrella se basa en un equilibrio de fuerzas. Por un lado, en su núcleo se produce la fusión termonuclear. Los átomos de hidrógeno se fusionan, produciendo átomos de helio y generando en el proceso una enorme cantidad de energía que empuja hacia afuera las capas exteriores de la estrella. Por otro lado, la masa de estas capas genera una inmensa gravedad que las empuja hacia adentro. La estrella se mantiene unida gracias al equilibrio entre ambos empujes, pero el hidrógeno en el núcleo no es eterno. En algún momento se acaba. Y este es el principio del fin de la estrella, cuando la fusión termonuclear cesa por falta de elementos que fusionar. El empuje hacia afuera desaparece
y la gravedad se impone. En este momento, en función del tamaño de la estrella, pueden pasar tres cosas. Si la estrella es pequeña o mediana, la gravedad no es tan intensa y las capas exteriores, se acaban dispersando por el espacio. Lo repito, si la estrella es pequeña o mediana, la gravedad no es tan intensa y las capas exteriores se acaban dispersando por el espacio. Entonces se crea entonces una nebulosa planetaria, como los restos de capas exteriores, y de la estrella solo queda un objeto denso y compacto llamado enana blanca. Ese es el destino de nuestra querida estrella, el Sol, dentro de unos 5.000 millones de años. Pero con la estrella más grande y masivas pasa otra cosa. En este caso, la gravedad es lo bastantemente intensa como para hacer colapsar esas capas exteriores hacia el centro, hacia el núcleo de la estrella, aplastándose tanto que acaba por provocar una explosión descomunal. Es lo que conocemos como supernova. En ese proceso se crean una gran cantidad de elementos pesados que se desperdigan por el espacio y en el futuro podrán pasar a formar parte de otros sistemas estelares. Todos los elementos que componen la materia que ves a tu alrededor fueron hechos en estrellas. Se originaron en supernovas ocurridas en el pasado, como decía Carl Sagan. Somos polvo de estrellas, literalmente. Y después de la supernova, el colapso de las capas exteriores se detiene y lo que queda de la estrella muerta es un objeto llamado estrella de neutrones. Pero cuando la estrella es lo bastantemente grande y masiva, dicho colapso no acaba con la supernova, sino que continúa hasta comprimir toda esa materia en algo increíblemente denso llamado singularidad. Y su gravedad es tan descomunal que ni la luz puede escapar. En contra de lo que la intuición pudiera indicar, un agujero negro no es un objeto material, no tiene una superficie en la que posarse. En verdad, es una región, entre comillas, esférica compuesta de nada, en teoría, entre comillas, por eso lo puse, en cuyo centro estaría la singularidad. Y digo, estaría porque no sabemos qué hay adentro. No se puede saber, no lo podemos ver, porque la luz no puede salir al exterior hasta llegar a nuestros ojos, a nuestros telescopios. Lo que sí sabemos es que es una región esférica de la que una vez se entra ya no se puede salir. Es un límite en el espacio. Y ese límite, ese punto de no retorno, esa zona esférica que se puede atravesar de ida, pero no de vuelta, se llama horizonte de sucesos. Para entender por qué no se puede salir, podemos pensar en el concepto de velocidad de escape. Todo cuerpo tiene gravedad y velocidad del escape. Es la velocidad que hay que alcanzar para salir de él y no volver a caer. A mayor gravedad, mayor es la velocidad de escape necesaria. Por ejemplo, la velocidad de escape de la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que han de alcanzar los cohetes que se lanzan en el espacio. La de la Luna es de unos 2,4 kilómetros por segundo. La de Marte de 5 kilómetros por segundo. La del Sol, por ejemplo, es de unos 618 kilómetros por segundo. Pues bien, la de un agujero negro es de más de 300 kilómetros por segundo. ¿Qué es la velocidad de la luz? Y como nada en el universo puede ir más rápido que la luz, nada en el universo puede escapar de un agujero negro. Una vez atravesado el horizonte de sucesos, ese límite en el espacio que rodea la singularidad, formando una región esférica, no se puede volver atrás, porque no hay nada capaz de alcanzar la velocidad necesaria. A partir de aquí, todo lo que pueda haber en el interior de los agujeros negros es un misterio. Nadie sabe qué hay adentro, ni qué ocurre allí, nada. Es imposible. No se puede ver porque la luz no puede escapar de ellos. Y es bastante frustrante porque hay muchas preguntas. Sí, algo que yo leí en un libro fue de que, creo que fue de Krypton, que decía de que cuando se entra en un agujero negro, el tiempo se intercambia por el espacio. Y si viajas hacia afuera, ya no tendrías que viajar hacia el pasado, algo que es imposible. Eso me pareció interesante la analogía porque prácticamente estamos diciendo que necesitamos utilizar más de energía de la que existe, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso se llama una inversión de coordenadas, se llama eso. Cuando traspasas el horizonte se da una inversión de coordenadas. Se cambia el eje de lo que es el espacio, cambia el eje del tiempo. Entonces, la singularidad dentro del agujero no está adelante, está en tu futuro y el futuro es inevitable. O sea, por más que vos hagas, vas a terminar cayendo a la singularidad, a ese punto de la región y el espacio-tiempo, donde las ecuaciones dicen de que la intensidad es tremendamente infinita. O sea que para salir de un agujero negro tendría que viajar al pasado. Pues qué interesante todo eso lo que decías. Algo que también
es interesante también, o no sé si van a tocar el tema, ¿verdad? Es como cuando dos kilonovas, dos estrellas de neutrones ocurre una kilonova y también se forma un agujero negro. Bien. Ajá. Bien. Bien, Okay. se va a tocar el tema. Ok. No sé si tenés algo más, Eder, No, yo termino por aquí, por esta parte. No voy a quitarle más tiempo a Henry. Este tema es muy interesante, pero señor director, esto va a tocar ahora a ponerlo 1 hora y media. Sí, ya vamos 45 minutos. Así que, Henry, por favor, Henry, con hacete grande. ¿Será que puedes correr las diapositivas? Las diapositivas. Mientras Henry lo hace, voy a agradecerle a Gary Luna Solis, a Vanessa Herrera, a Cidia Vanessa Herrera, aficionados a la historia. Bueno, está por aquí Vanessa, Jairo, son los que nos han estado aquí escribiendo y opinando. Muchas gracias. Aquí dice Gary que no se pueden poner mensajes o en la computadora, dice. Por la vez pasada lo pudimos hacer en el celular, me recuerdo yo. Henry, no sé qué diapositiva necesitabas. Como las que te mandé en orden, iniciando por donde está una representación de un electrón. Ah, entonces es la que sigue. Ahí estás. Esa es. Retomando el tema que dejó Eder sobre cuando se acaba la secuencia principal de las estrellas. Las estrellas tienen una etapa que es la más larga de ellas, que se llama secuencia principal, es donde es el periodo más largo donde ellas están fusionando elementos. Al acabarse ese periodo y se acaba lo que es la estabilidad de la estrella, ya colapsa, dependiendo del tamaño, empiezan a implosionar. Existe algo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli, básicamente, los electrones no pueden estar aglomerados dentro de un mismo lugar. Se odian, se terminan repeliendo. Entonces, cuando son apretujados esos electrones, si la estrella empieza a colapsar y son apretujados los electrones, llegan a un límite donde ellos ya no pasan de ahí. Entonces, esa materia se conoce como materia degenerada y ella termina convirtiéndose en un objeto compacto. Podemos imaginar, por ejemplo, el Sol, que va a ser el final del Sol, va a terminar convirtiéndose en una enana blanca que va a tener el tamaño de la Tierra, pero más o menos aproximadamente la mitad de la masa del Sol. Es tremendamente densa. Entonces, las estrellas que son un poco más grandes que las estrellas de neutrones, de las enanas blancas, la presión es pero tan brutal. La siguiente diapositiva, por favor. Que básicamente los electrones se juntan con los protones. Al juntarse los electrones con los protones, las cargas se igualan y un protón termina convirtiéndose en un neutrón. Y en el proceso, el neutrón libera un neutrino. Esa materia se conoce como neutronio, que es la materia más densa que existe. Termina convirtiéndose una estrella, por ejemplo, que tiene 2 masas solares en algo que es de un par de kilómetros de diámetro. Esos son los objetos básicamente más densos que conocemos nosotros, que tienen una densidad brutal, e incluso la velocidad de escape de esas estrellas de un 85% de la velocidad de la luz. Si la masa es mucho más grande, que pasa algo que se conoce como el tau, que es el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, que según las ecuaciones pueden ser entre 3 masas solares aproximadamente el núcleo de la estrella. La siguiente diapositiva. Entonces termina colapsando y se termina convirtiendo en un agujero negro. Ahora, este diagrama nos dice cómo pasa a convertirse en una estrella en un agujero negro. Cuando la estrella empieza a implosionar, como lo ven en la primera etapa donde dice estrella, muchos científicos y físicos no concibían cómo la estrella podía convertirse en un agujero negro.
cómo algo que se conoce en matemáticas como topografía, cómo pasa a ser una estrella que a veces tiene sus pequeños valles y todo, pasa a compactarse y convertirse en un agujero negro. Entonces, por ejemplo, Kip Thorne, que ya lo mencionó Eder, lo explica en su libro Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Imaginemos un violín, por ejemplo, o una guitarra. Cuando uno tiene jalada la cuerda a la guitarra, podemos imaginar los valles que hay cuando la estrella está colapsando y hundiéndose dentro del agujero negro. Entonces, cuando nosotros soltamos el violín o lo que es la guitarra, esos valles, ese violín la cuerda del violín se relaja y termina emitiendo ondas sonoras. Eso, los valles o las montañas que van quedando en la estrella cuando se van uniendo en el agujero negro, son las ondas gravitacionales que nosotros podemos detectar a veces por ejemplo, en eventos catastróficos como eso. Entonces, cuando la estrella se hunde y se colapsa dentro del agujero negro. Ahora, como lo explicó Eder, nosotros tendemos a pensar que la materia de la estrella está todavía ahí, pero no, la materia de la estrella desaparece dentro del agujero negro. El agujero negro es espacio curvo nomás, es gravedad, solo la gravedad de lo que está ahí, es lo que existe. Y se le conoce agujero negro porque es algo que simple y sencillamente la velocidad de la luz no es suficiente para poder escapar de él, y por eso se convierte en algo completamente negro que no irradia luz. La siguiente diapositiva. Ahora, entonces, todo el tiempo pasamos explicando que la luz no puede escapar y nada puede escapar de un agujero negro, pero hay excepciones y hay algo que se conoce como lo que es la radiación de Hawking, que Eder estuvo comentando ahí. La radiación de Hawking Stephen Hawking se preguntó, existe algo que se conoce como entropía, que es el desorden que se tiende a dar dentro de lo que es ciertos fenómenos. Entonces, si un agujero negro, nosotros, por ejemplo, el universo, a medida que envejece, agarráramos y, por ejemplo, tiráramos todas las cosas de más desorden, ¿verdad? Las tiráramos a un agujero negro, el agujero negro terminaría absorbiendo todo lo que tiene desorden, y básicamente libraríamos el universo de entropía y violaríamos una ley de la física. Entonces se preguntó Stephen Hawking cómo podría hacer para librar esa ley de la física, ¿va? Y se puso a trabajar sus ecuaciones, y en las ecuaciones salió lo que es la radiación de Hawking. Ahora, ¿qué es la radiación de Hawking? Existe algo en el universo que se conoce, que se conoce como el vacío cuántico. En el vacío cuántico emergen partículas y antipartículas y se aniquilan inmediatamente. Dentro del horizonte del agujero negro, en la orilla del horizonte, a veces surgen partículas, y puede surgir una partícula y una antipartícula en la película en medio del horizonte, y una partícula puede escapar y la otra ser absorbida por el agujero negro, y la que escapa se lleva parte de la energía del agujero negro. Entonces, ahí es donde el agujero negro pierde un poquito de energía a él. Ahora, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, los agujeros negros grandes absorben más energía de la que ellos liberan, porque las partículas que ellos emiten son de baja energía, porque en las mismas ecuaciones de Stephen Hawking sale que más o menos para que una partícula virtual, porque se les conoce partículas virtuales, se materialice como una partícula ya real, tiene que escaparse a un cuarto de lo que es el diámetro del agujero negro. Entonces, un agujero negro, por ejemplo, que tenga 35 kilómetros de diámetro, partido por 4 nos daría 9 kilómetros más o menos. La longitud de onda sería de 9 kilómetros de la partícula. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? La otra. Creo que no la cargaron. Esa es. Entonces, tal vez se estén preguntando de longitudes de onda, ¿qué es eso? Y se pregunten, entonces, las longitudes de onda simple y sencillamente se le conoce a la luz, se le conoce con ese nombre. ¿Por qué? El espectro de luz visible que nosotros miramos es una pequeña fracción de la luz.
Entre más corta la longitud de onda, más energía tiene, y entre más larga la longitud de onda, menos energía tiene. Por ejemplo, los rayos gamma, que la longitud de onda es muy, pero muy corta, tienen una cantidad de energía brutal y por eso causan bastante daño, se le conoce como radiación ionizante. Por ejemplo, las ondas de radio, que son las que nosotros utilizamos para comunicarnos, tienen una longitud de onda muy larga y esas no causan ningún daño. Spoiler ahí para los que decían que las ondas de radio causaban el COVID y causan daño y todo eso, son mentiras. Eso se le conoce como radiación no ionizante. Incluso la luz que reciben nuestros ojos tiene muchísima más energía que lo que es las ondas de radio. Entonces, como los agujeros negros grandes emiten longitudes de onda bastante amplias, significa que la energía que ellos están emitiendo es muy poca, pero a medida que los agujeros negros entre más pequeños son, la longitud de onda es más corta. Entonces, los agujeros negros entre más pequeños son, van a emitir más energía. Y ese va a ser el final del universo, cuando los agujeros negros, a medida de que se vaya acabando la materia y los fotones y la luz que vayan absorbiendo, van a ir emitiendo poco a poco más energía, hasta que llegue en un momento que van a emitir una brutal cantidad de energía, que van a morir en una explosión. Eso va a ser en muchísimo, pero muchísimo tiempo. Gracias. Realmente es muy interesante todos los agujeros negros. Tal vez si nos pudieras... Hay una pregunta aquí, fíjense. Dice Jairo, ¿qué es la evaporación cuántica? Y... Perdón. Ah, sí, es lo que se dice. ¿Y de dónde se toma el término cuántico? ¿Cómo llegaron los científicos a dicho término? Dice. Voy a responder yo la segunda pregunta. El término cuántico viene de Max Planck. Algo que se conoce como la catástrofe de ultravioleta. Estaban estudiando algo que se conoce como la radiación del cuerpo negro y las ecuaciones no le cuadraban a Max Planck de la energía que tenía que emitir ese cuerpo. A él le daban unas cantidades infinitas de energía. Entonces él se puso a hacer unos trucos matemáticos ahí y le salió que la energía tenía que ser discreta, tenía que ir empaquetada, no tenía que ser continua, no, que tenía que ir en paquetes. Y a esos paquetes le puso quantus él, que iban cuantizados, y entonces la cuantización viene de cuántico, porque esos paquetes eran discretos y iban empaquetados uno tras otro. Entonces de ahí viene cuántico. Imagino que gracias, Henry. Eder. Sí, le voy a contestar a Jairo que dice, ¿qué es la evaporación cuántica? Bueno, Jairo, también llamada radiación de Hawking, ¿sí? La postuló su existencia en 1974, Jairo, para si puedes seguir buscando más detalles, claro que sí. Ojo, fue posterior a la visita a Moscú en 1973. Curiosamente, los científicos soviéticos Yakov Seltovich y Alexei Stravinsky ya la habían demostrado que, de acuerdo con un principio de indeterminación de la mecánica cuántica, los agujeros negros en rotación deberían crear y emitir partículas. Entonces, esta evaporación, también llamada radiación de Hawking, lo que trataba de decir Hawking es que, dice así, se le va a leer texto al Jairo para que lo puedas entender. La radiación de Hawking reduce la masa y la energía rotacional de los agujeros negros y por lo tanto también se conoce como evaporación de agujeros negros. Debido a esto se espera que los agujeros negros que no ganan masa por otros medios se encojan y finalmente desaparezcan. Lo acabo de tocar Henry aquí al final, antes de hacer la pregunta, desaparecerán. Se predice que los microagujeros negros son mayores emisores de radiación, lo acabo de explicar Henry, son mayores emisores de radiación que los agujeros negros más masivos y por lo tanto deberían reducirse y disiparse más rápidamente. La radiación que emiten los agujeros es inversamente proporcional a su tamaño. A mayor tamaño, menos radiación. A menor tamaño, más radiación. Como el agujero negro es grande, el radio del agujero, cuando el agujero negro es pequeño, el radio del agujero es pequeño. Divides a un cuarto lo que es el radio del agujero y la longitud de onda te va a dar. Te voy a hacer suponer, por ejemplo, imagínate que eso se conoce como el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild de la Tierra, si la quisieras convertir en un agujero negro,
La Tierra la tendrías que reducir más o menos al tamaño de una canica, una bolita que le llamamos aquí en Guatemala, una bolita. El radio de esa bolita va a ser muy pequeño. Significa que a la hora que se empezara a evaporar esa Tierra, no emitiría ondas de radio, estaría emitiendo microondas posiblemente. Por eso es de que, por ejemplo, los agujeros negros primordiales que mencionó Eder en el principio, que se formaron en los primeros 15 segundos, que se supone teóricamente que se formaron en los primeros 15 segundos después del Big Bang, son agujeros negros que pueden tener del tamaño de un asteroide a una pequeña luna, por ejemplo. Esos agujeros negros tendrían más o menos el tamaño estamos hablando de un átomo, más o menos, pero con la masa de un asteroide, por ejemplo. Esos agujeros, si existieran ahorita en este momento, estarían emitiendo radiación gamma, o sea, estarían emitiendo mucho más luz de la que emite una estrella. Estarían emitiendo una cantidad brutal y se estarían evaporando. Y antes de que termine de desaparecer la masa, es tanta la energía que emiten que terminan explotando en una gran explosión de rayos gamma. Y eso se ha intentado hacer, buscar esos tipos de agujeros. Y no se han encontrado. Entonces la cota que se pone es de que tendrían que tener cierto tamaño para que no se hayan evaporado, si es que existen, y esos fueran los famosos machos que se conocen, que son una solución a lo que es la materia oscura. Sin embargo, gracias Henry. Sin embargo, a pesar de que sean pequeños, igual les afectaría también la radiación de Hawking y también se estarían desintegrándose, ¿verdad? O sea que en la edad del universo bien podrían haberse también dejado de existir o todavía existirán. Sí, dependiendo del tamaño, algunos podrían existir y otros ya se hubieran evaporado. Entonces la cota que ponen tendrían que existir más o menos como el tamaño de una luna, por ejemplo, o Ceres, por ejemplo. Esos podrían existir. Los tamaños de un asteroide ya se hubieran evaporado. Ahora, los grandes, por ejemplo, hablemos del fondo cósmico de microondas, por ejemplo, que tiene 3. ¿Cuánto Kelvin tiene, Eder? Disculpa. El fondo cósmico de microondas. 3. ¿Cuánto Kelvin tiene? 3 Kelvin. Vamos a promediarlo 3 Kelvin. Sí, 3 Kelvin. 3 Kelvin, sí señor. Vaya, entonces los agujeros negros masivos, por ejemplo, reciben más energía del fondo cósmico de microondas del universo de la que ellos están emitiendo. Por eso ellos están engordando. Los fotones que reciben, lo que es las estrellas que ellos se comen, lo que esté cerca de ellos los está engordando constantemente, están engordando y están emitiendo menos de lo que están recibiendo. Ahora, a medida que se vaya acabando la materia y energía del universo y el universo se sigue enfriando y enfriando y la temperatura baje casi al cero absoluto, que no se llega, pero puede llegar, entonces ellos van a dejar de recibir energía y entonces en ese momento van a empezar a emitir energía los agujeros negros. Lentamente. Por ejemplo, se estima que los agujeros negros estelares van a empezar a evaporarse más o menos en 10 elevado a la... Por aquí apunté el dato yo. 10 elevado a la 64. 10 elevado a 64 años. Y los supermasivos van a empezar a evaporarse más o menos a 10 elevado a la 100. Para poner en contexto, el universo de nosotros ahorita actualmente tiene 13.800 millones de años. Eso es 10 elevado a la 10. A la 10. A la 10, exactamente. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud. O sea, son eones y eones, básicamente. Ellos son prácticamente lo último que se va a terminar quedando. O sea que prácticamente... y la vida útil de un protón, 1 a la 3940, ¿no? Para que la gente tenga... Exactamente, eso es lo que se estima que los protones van a vivir eso. Y aquí entramos a otra cosa entonces, porque ¿qué es lo que pasa con los protones o la materia que entra a un agujero negro? ¿Qué pasa con esa materia? Aquí viene, mira, para empezar, aquí se hacen conjeturas, porque nadie sabe, porque no hemos visto que dentro de un agujero negro se tienen que utilizar mecánica cuántica y relatividad. Ahora, tenemos un gran problema nosotros en la ciencia. La mecánica cuántica es la teoría más exitosa que hemos tenido para predecir lo pequeño. La relatividad es la teoría más exitosa que tenemos para producir lo macro.
Por medio de la relatividad se pudo saber que el universo se expande, de dónde viene el universo y más o menos se puede conjeturar hacia dónde va el universo. Y la mecánica cuántica, vemos cómo funciona el mundo cuántico, las partículas y todo. Ahora, cuando nosotros utilizamos la relatividad, los efectos de la mecánica cuántica son despreciables para la relatividad, no importan. Y cuando nosotros utilizamos la mecánica cuántica para los procesos cuánticos, la gravedad es despreciable porque la gravedad en esos objetos no les afecta mucho. Pero hay un detalle. En los agujeros negros, a medida que se entra dentro del agujero negro, la gravedad se conjuga, que es brutal, dentro de un pequeño espacio donde los efectos cuánticos tienen una gran relevancia y ya no son despreciables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la relatividad general, a la hora de mezclar con mecánica cuántica son incompatibles o la gravedad no es renormalizable, tenemos un gran problema que nos tira errores. Ahora, ¿qué pasa si solo aplicamos la relatividad? Si aplicamos la relatividad, nos da infinitos a la hora que llegamos a lo que es la singularidad. Por eso la singularidad, muchos piensan que la singularidad es algo físico, un ente físico. Y la singularidad es básicamente la teoría que nos está diciendo que hasta ahí llegó. Es como cuando tú agarras una multiplicación y multiplicas 3 por 3, te va a dar 9. Pero si agarras la relatividad y le metes 3 por 3 en lo que es la singularidad, te tira a infinito. Entonces no te está dando un dato que vos, no te sirve. Y por eso necesitamos una teoría cuántica de gravedad para que nos diga qué hay dentro qué es lo que pasa. Ahora, lo que se presupone que pasa dentro de un agujero negro es de que cuando entra una partícula, un objeto, para empezar, antes de entrar al agujero negro, se espaguetiza, es como un espagueti. Se hacen, se estiran. Es como que te estiren a vos, que te pasen dentro de y te vas. Cuando pasas el horizonte de sucesos, se da lo que estábamos comentando, lo que es el cambio de coordenadas, se invierte, lo que es el espacio cambia y te dirigís hacia el futuro, hacia adentro del agujero negro. Sos comprimido como que estuvieras dentro de un potro, como que fueras cuando hacen los espaguetis. Y poco a poco te vas a ir desintegrando, la materia se disgrega, los átomos se empiezan a romper y todo hasta que te convertís en energía y caes hacia la singularidad. Ahora, ¿qué hay dentro de la singularidad? No lo sabemos. Podemos conjeturar. Ajá. No, tranquilo. Dale. Sí, yo entiendo que cuando entra la materia, pues se desintegra y prácticamente lo que estamos perdiendo ahí es la información. A eso quería llegar yo con la teoría de la información en los agujeros negros. La paradoja de la información. De la información, que es cuando entra realmente, por ejemplo, el hidrógeno, deja de ser hidrógeno y prácticamente pierde lo que lo hace ser hidrógeno, ¿verdad? Ese es un problema que tenemos porque un agujero negro tiene 3 características. 3 características tiene un agujero negro. La carga, la masa y el momento. Suponete que una estrella se convierte en un agujero negro. Sus manchas, el hidrógeno que tenía, la metalicidad de la estrella, las longitudes de onda que emitía de luz, todo lo que tenía la estrella desaparece y se convierte solo en esos 3 valores. La masa, o sea, el tamaño que tiene el agujero negro, el momento, que es el momento angular, o sea, el giro del agujero negro, porque a medida que la materia colapsa sobre sí misma, el agujero negro gira para conservar el momento, y carga eléctrica, si es que la tuviera, aunque la carga eléctrica, las cargas terminan igualándose al final de todo, y la carga eléctrica, si es que la tienen, la pierde, y si la agarran, pues la terminan perdiendo a la hora que cae en materia. Entonces, tenemos un gran problema ahí, porque lo que es la radiación de Hawking nos dice que los agujeros negros se evaporan, pero se van a evaporar en energía térmica, y la energía térmica no nos da información, y ahí tenemos un gran problema, porque se crea la famosa paradoja de la información. ¿Qué pasa con la información? Porque las teorías cuánticas dicen que la información no se pierde, siempre se conserva. No se pierde, exacto, sí. Pero el agujero negro teóricamente emitiría solo información térmica, calor, y el calor no nos da información, qué es lo que había, de qué estuvo, qué es lo que comió el agujero, cuántos astronautas se tragó, cuántos asteroides, cuántas estrellas, nada, no nos da información absolutamente nada. Entonces, ahí
Por eso es de que la teoría cuántica no está completa y necesitamos una teoría cuántica de la gravedad para que nos pueda dar soluciones a eso. Hay conjeturas para eso. Hay conjeturas que tienen de qué es lo que sucede dentro del agujero negro para que nos pueda arrojar la información. Hay teorías que dicen de que al pasar cierto tiempo el agujero negro dentro empieza a arrojar la información que tenía, ya no en energía térmica, no que en partículas y todo, pero todavía estamos esperando una teoría del todo. Henry, algo que Penrose y Thor no estuvieron de acuerdo con Hawking mientras estaba vivo. Esa teoría, la paradoja de la información, ¿no? Nunca pusieron de acuerdo en ese punto, jamás. No, no se pusieron. Incluso apostaban sobre eso. Y las apuestas eran interesantes, ¿no? Hay unos memes por ahí, hay unas pantallitas, hay unas cositas, Edberg y Henry, que las voy a leer aquí, que son muy corticas. Dice, cayendo en un agujero negro. Aquí lo que dijo Henry, lo que dice Edberg y lo que les decimos acá, son solo modelos teóricos y suposiciones, ¿no? Además, para ir a visitar el agujero negro más cercano debemos ir a 23.000 años luz de nuestra galaxia y pues estamos lejos todavía. Otra generación nuestra. Señor. Henry. Por suerte, te digo. Por suerte, sí. Bueno, dice que cuando estás cayendo en un agujero, entras en la esfera de fotones. Es la región más externa. En esta región la luz orbita el agujero negro. Puedes ver la parte posterior de tu propia cabeza en la esfera de fotones. Esto lo subió La Magnificencia del Universo. La página fue dada de baja, pero en Facebook se consigue. Dice la siguiente: ingresas a la ergósfera. En esta región el espacio-tiempo se dobla tan abruptamente que nunca se puede encontrar en reposo para un observador, exacto si se está moviendo más rápido que la luz, pero es imposible. Sin embargo, aún se puede escapar del agujero negro. Ingresas al horizonte de sucesos. Todo se vuelve negro. Olvídate de ti. Incluso la luz no puede escapar más allá de este punto, un punto sin retorno. Ingresas al horizonte de Cauchy. Ya no viajas por el espacio, sino por el tiempo. Te estás moviendo lentamente hacia una singularidad. Y cuando ingresas a la singularidad, dice, estás aplastado por la gravedad infinita. Y todo lo que llegaste a hacer un día cayó dentro de un punto donde no se sabe si la mecánica cuántica y la relatividad sean como las conocemos actualmente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 laminitas. Están ahí en Facebook, las consiguen o en Google. Tal vez si la pudieras mandar, si quieres mandármela en WhatsApp, yo la comparto. Claro que sí. A propósito, perdóname. Edward, disculpa. Dice por aquí un saludo a Cosme Fulanito. Estoy viendo el video con mis hijos. Qué bueno está. Gracias. Qué súper, qué súper. Sobre algo que preguntó Edberg sobre adentro del agujero negro, Kip Thorne, en su libro Agujeros Negros y Tiempo Curvo, habla sobre el espacio-tiempo dentro de la singularidad. Y habla un tema bastante hermoso sobre qué es lo que pasa. Dice que dentro del agujero negro, el espacio y el tiempo se desgarran. Dice que se despega el espacio y el tiempo y luego se destruyen como un concepto dentro de la singularidad. Tenemos que ver al espacio y el tiempo como la madera y el agua. Imaginemos que cuando entran dentro de la singularidad, destruye el agua, que es el tiempo, la singularidad, y queda la madera, que es el espacio. Y sin tiempo no hay antes, no hay después y no hay nada. Entonces el espacio se convierte en una espuma de probabilidad que puede suceder cualquier cosa porque ya no existe el tiempo. Y según Kip Thorne, cree que eso es lo que sucede dentro del espacio y el tiempo, dentro de un agujero negro, llegando a una singularidad. Se destruye el concepto del tiempo y solo se vuelve una cuestión probabilística, nomás algo que se conoce como espuma cuántica. Espuma cuántica, sí señor. Interesante, algo que también me imagino yo, ¿verdad? Que no sé ustedes qué dirán, es de que el horizonte de eventos es como que la frontera entre el universo y lo que ya no es el universo. Sí, eso se le conoce, por eso muchos hablaban de lo que es la singularidad desnuda y una singularidad cubierta.
La singularidad, el horizonte cubre la singularidad, por eso no es una singularidad desnuda y por eso no se sabe qué hay dentro de lo que es del agujero negro. Y es como una película, imagínate cuando tú te metes en el agua, cuando cruzas el agua y te sumerges sobre el agua, estás entrando dentro del horizonte y estás entrando dentro del reino del agujero negro. Y ese es el momento exacto donde supera la velocidad de escape de la luz. Pues miren, realmente ha sido un tema bien interesante, ha sido bien enriquecedor todo. A todos los que nos están escuchando les ha gustado bastante. Eh, Realmente gracias por el tiempo. Vare, Gavin, no sé si hay algún comentario que podamos ahí agregar. Pues vieron, ya son las 9:15 y realmente esto podemos seguir toda la noche, el tema es muy interesante. Yo también seguiré aquí toda la noche, pero ya estamos a las 9:15, considero de que podríamos ver si podemos ampliar en otro momento, hablar ya de... Claro que sí. Edber, hay una cosa, hay 142, acabo de medirla en X, 142 personas nos están viendo, ¿eh? Wow. Ajá, ahorita tenemos, para darles un número, tenemos 154 personas en Twitter, 6 personas en YouTube y 4 personas en Facebook. Estos dos últimos, YouTube y Facebook, no son las redes que utilizamos muy seguido antes de que empezáramos por acá. Así que a los que nos están mirando, vayan y suscríbanse a YouTube. Ahí pueden ver la repetición del video, también la pueden ver en Twitter. Entonces, que no se les olvide también darnos el follow, porque ya saben que siempre tenemos temas interesantísimos. Así que sí, gracias a las 164 personas que nos están mirando a través de las 3 plataformas. ¡Mua! Un beso, un abrazo, porque son ustedes los que nos hacen. Edward, vamos a robarle aquí. Ay, perdón, Vanessa. Vamos a robarle aquí unos pedacitos, unos detallitos, porque pues sí, tienen razón, esto es largo, pero digamos que esta sea la parte 1 y que siga la parte 2 después, ¿no? La parte B o parte A. Bueno, sí, hay mucho que contar realmente, pero gracias por eso. Vanessa, por el disculpa, tiempo. qué pena, te quité, por favor. Ajá, Vanessa. No te preocupes. Pues muchísimas gracias por su participación. Estamos encantados con ustedes. Siempre traen un tema muy interesante. Los agujeros negros, otro de los temas súper interesantes. Y creo que sí merece segunda parte. La merece de verdad. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes que nos están viendo por allá en sus casitas y que no se pierdan el día de mañana y el sábado. El día de mañana vamos a tener un tema bastante interesante con la licenciada Carol Letona. Ella nos trae un certamen de belleza, que además de ser un certamen de belleza, tiene causa, tiene compromiso, desarrollo integral, empoderamiento de las mujeres. Se llama Filantropía Altruistic Representative 2024. Está muy interesante, sobre todo para las mujeres. Creo que esto nos dignifica en lugar de deteriorarnos con las peleas que tenemos con los concursos de belleza. Mañana a las 8 de la noche con la licenciada Carol Letona. Y el sábado no se la pierdan, porque el sábado va a estar sumamente interesante. Vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Y la mayoría sabemos que existen, pero no lo sabemos bien. No, yo estaba viendo un podcast y me di cuenta de que yo que sé mucho, no sabía mucho. Entonces nos va a hacer el favor una de las mejores médicas de Guatemala, la infectóloga jefe en Guatemala, la doctora Nancy Sandoval. Virginia. Se me olvidó el nombre, Virginia Sandoval. Ella es una eminencia y además ha estado propuesta como las personas más influyentes de Guatemala por la revista Forbes, creo que fue esta semana, y le vamos a preguntar mañana, el sábado, a la doctora, y va a estar también la doctora Chacón, que también es infectóloga guatemalteca, muy reconocida en el medio médico. Así que los esperamos a las 8 de la noche, mañana y pasado mañana. Antes de irnos, quiero leer el mensaje de Alejandro López. Dice: yo me cambié de Twitter a YouTube. Gracias por la información de hoy a todos. Así que sí, así no dejamos ningún mensaje pendiente. Henry, Eder, Edberg,
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los vemos la próxima semana con otro tema interesantísimo. Eder quiere hablar. Ah, Eder. Adelante, Eder. Dale. Estás muteado. Un mensaje final. Reza Vamos. así. ¿Te deprime lo que pasa en el mundo bursátil? ¿O te enojas por el concepto de justicia, honestidad, moralidad o lo que defines como bien o mal? Trata de recordar lo siguiente. Solo somos un grupo de criaturas de aspecto extraño que nos tomamos las cosas demasiado en serio, mientras nos precipitamos por el espacio a una velocidad de 107.826 kilómetros por hora. La última estrella se extinguirá dentro de 120 billones de años, seguido de un octodecillón, 1 a la 108, hablamos con este dato ahorita atrás, de agujeros negros. Resumido, es como el universo comenzara con 1 segundo de estrellas y luego 1 billón de billones, de billones, de billones, de billones, de billones de años de solo agujeros negros. Las estrellas son básicamente los efectos posteriores, inmediatos del Big Bang. Un chisporroteo de brillo de 1 segundo antes de asentarse en la oscuridad eterna. Vivimos en ese segundo brillante del tiempo cósmico que será seguido por la oscuridad eterna. Así que eso es todo. Si alguien es dueño de esto que lo encontré en X, el que sea el dueño de esta frase, por favor, aquí aparezca, por favor. Yo solo les digo que me voy a ver esta peli ahorita. Oh, Yo les recomiendo este libro. A ver, un poquito Te más. recomiendo este libro, es una maravilla. Agujeros negros y tiempo curvo de Kip Thorne. Es una Agujeros belleza. negros y tiempo curvo de Kip Thorne. Lo Es apuntamos. bastante grande el libro, pero es una belleza. Es una belleza, sí. Es bastante antiguo, tiene de los años 70, pero prácticamente es vigente, todavía se sigue recomendando para leer. Casi todo lo que él escribió, bastante se ha predicho, incluso las ondas gravitacionales que él apostó bastante, se predijo, entonces se lo recomiendo. Muchas gracias por todo, Vanessa, Kevin, Eder, a todos los que nos escucharon. Gracias. Perdón Kevin, por gracias. los nervios a veces, porque nunca había estado en stream, pero Lo hiciste perfecto, muy bien. Sí, súper bien. Entonces, pues ya. Kevin, Sí. Kevin, Adelante, discúlpame, hoy para Henry. Henry, la materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. Hoy te moviste súper bien, Henry, me alegra verlo así. Gracias. Exacto. Buenas noches a todos. Excelente. John Archibald Weller. Y nos vemos la próxima semana. Mañana. Buenas noches.